Bien. A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Francisca del Río, psicóloga sistémica, vincular infanto-juvenil, PUCD, diplomada en literatura infantil y juvenil en la Universidad USACH de Chile, diplomada en hipnosis ericksoniana del Instituto Milton Erickson, Chile, diplomada en psicodrama y focusing de la Pontificia Universidad Católica. También es diplomada de la Gestal en grupo de familias y parejas y es cuentacuentos Escuela de Relato de Carlos Genovese. Le damos paso a Francisca para que inicie su presentación el día de hoy. Muchas gracias, Carla. Bienvenidos, bienvenidas todas a este seminario en donde vamos a hablar sobre literatura, juego, temáticas difíciles para poder mediar con la infancia. Así que con la ayuda de Carla vamos a ir pasando también los PowerPoints, a ver si están ya las presentaciones. Dame un segundito. Voy a Ahí, Carla. compartir. Aquí estamos. Perfecto. Dentro del contexto de este seminario, estamos muchas veces en tiempos de crisis, en donde efectivamente se nos ha complicado cómo poder trabajar temáticas de violencia, temáticas de género, temáticas de duelo, dentro de estos contextos. Entonces, los contenidos que vamos a pasar hoy día son los siguientes. Adelante, Carla. Hoy día vamos a estar conociendo algunos de los temas que han sido considerados difíciles para la literatura infantil y juvenil, las principales barreras para la mediación, los beneficios de abordarlos y los desafíos como mediadores de cuentos. Transversalmente estaremos nosotros viendo algunos cuentos recomendados desde la distancia metafórica y también vamos a ver cómo nos hacemos preguntas antes de realizar experiencias psicoeducativas, cómo nosotros como facilitadores, ya sea terapeutas, psicólogos, educadores, profesores, nos vamos acompañando con preguntas de reflexión para ver qué estamos jugando, qué estamos traspasando, qué actividades estamos haciendo en favor al desarrollo de la infancia. Siguiente, por favor. No sé si se me ve o no, o me quedo detenida. ¿Me veo? Ya. Acá hay un libro recomendado, porque muchas veces me piden recomendaciones, que es El arte de la lectura. Sí se ve que yo no me veo. Después me voy a ver cuando saque el arte de la lectura en tiempos de crisis, de Michelle Petit. Ella es una antropóloga literaria francesa que está viviendo en España y a través de diversos estudios en escuelas, en colegios, en comunidades, nos habla que en tiempos de crisis, en estos contextos, la literatura nos da otro lugar. Súper importante considerar que el juego, la literatura a través del cuento, nos da un lugar diferente al del presente. Es otro tiempo, dice ella, otra lengua, otro lenguaje. Es una respiración. Se trata de la apertura de un espacio que permite la ensoñación, o sea, irnos a la fantasía, el pensamiento y la hilación de las experiencias. Acá Michel Petit, sí, va a quedar grabado el video después. Acá Michel Petit habla que las crisis son como una ruptura. Uno tiene una crisis, un trauma, un proceso complejo dentro de la vida, un conflicto social, por lo tanto se va generando una suerte de ruptura, un tiempo que reactiva todas las angustias, podemos estar recordando, haciendo enlaces, podemos estar sintiendo ansiedad de separación, de abandono, que puede producir esta pérdida o pérdidas anteriores, y de estos sentimientos de la continuidad que es tan importante para el ser humano. Se va quebrando, se va desdibujando nuestros mapas anteriores. Por lo tanto, las narraciones, entre otras cosas, nos reactivan ese sentimiento no solo porque tienen un comienzo y un principio y un fin,
sino que también porque le da un orden. Acá dice un orden secreto que emana de la buena literatura. Es como si el caos se organizara, se apaciguara. De otra manera nos nombra Michel Petit. Entonces, con esta cita queremos dar, si puedes abrir en pantalla completa, por favor, Carla, la presentación para que se vea un poquito más grande. Déjenme ver. Creo que es reproducir. Aquí se ve. ¿Lo pueden Ahí ver está. completo? ¿Sí? Muchas gracias. Ahí lo podemos ver Ver. completo. Entonces, a través de esta cita de Michel Petit, para inspirarnos y dar efectivamente un espacio reflexivo. El libro, yo lo mandé a pedir por busca libre, pero es de Océano Travesía, es de una editorial que tiene distribución en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo, por lo tanto es de muy fácil acceso. ¿Ya? Es un libro muy recomendado, ya que hay muchos estudios en base a la evidencia con respecto a la importancia de la literatura, y nos vamos a basar en este seminario en parte de este libro. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, vamos a estar conversando sobre temas difíciles con libros específicamente que usan la metáfora como un medio de expresión. ¿Ya? Por ejemplo, libros sobre la muerte. Acá vemos en esta portada del libro Soy la muerte, que la muerte se personifica, está externalizada. No es alguien que se está muriendo o que tal vez está en una cama, en un hospital, o está siendo asesinado en ese momento en la página. No es así. La muerte está siendo personificada, por lo tanto, es una metáfora que nos da una distancia segura. ¿Ya? Las metáforas nos permiten transmitir un mensaje de manera no directa, por lo tanto es indirecta. Se usan símbolos, analogías, ¿sí? Por eso es proyectivo. Lo que está adentro lo ponemos afuera desde otro lugar, desde otra figura metafórica, simbólica. Porque los cuentos pueden tocar temas muy sensibles y difíciles sin ser demasiado explícitos. Por eso Michel Petit también habla de transformar el horror en belleza, en una belleza literaria, en algo que podemos digerir, que podemos poner los temas sobre la mesa, aunque sean muy dolorosos, porque necesitamos elaborarlos, trabajarlos de una forma con una belleza estética y con palabras poéticas. Por lo tanto, damos un espacio seguro, psicológico, un espacio seguro, educativo, esta distancia emocional y también una distancia en el tiempo para que el lector y nosotros también como mediadores podamos generar procesos interpretativos y reflexivos sobre el significado que le vamos a dar a los conceptos, a las experiencias. ¿Sí? Por ejemplo, este libro que tengo acá, eh, ¿me puedes sacar un poquito de la presentación, Karina? ¿Cómo desea que Sacar el le... PowerPoint, lo podemos Ah, ok. sacar. Ah, claro que sí. Lo quiero mostrar acá. Ujú. Ya, entonces, por ejemplo, si bien yo hoy día les voy a mostrar un montón de libros a través del PowerPoint y algunos que tengo acá físicamente, he seleccionado una página que nos puede interesar dada la contingencia actual, al menos acá en Chile, en la zona de la quinta región, en Valparaíso. Lamentablemente han ocurrido diferentes focos de incendio. Hay familias que han perdido su casa, familias que han perdido sus seres queridos, sus mascotas, ¿sí? Sus sueños. Han perdido eso y mucho más, que es inimaginable frente a las personas que estamos colaborando, pero claramente los procesos empáticos es tan diferente vivirlo. Por lo tanto, acá vemos cómo efectivamente hay una imagen explícita y aquí la muerte se está llevando esta experiencia de una forma estéticamente distinta a algo que sea explícitamente alguien, por ejemplo, que esté llorando o que esté perdiendo un ser querido. Entonces es de una forma diferente, da una distancia que nos permite reflexionar sobre las pérdidas, sobre cómo vamos a evocar nuevamente lo que no está físicamente. ¿Sí? Entonces les voy a leer estos pequeños párrafos para ir viendo cómo las temáticas las podemos poner de una manera implícita. Esta es la voz de la muerte, y dice, a veces tengo que ir por muchos que están en el mismo sitio.
Hombro con hombro formamos un círculo y enciendo forolillos para que todos puedan ver. Nos cogemos de las manos, no necesitamos palabras, nos marchamos despacio, en compacta manada. De una forma poética, sí estamos incluyendo diferentes experiencias, contactándonos con las emociones, insisto, de una forma indirecta, transformar ese horror en una experiencia literaria. Ahora sí, Karina, si nos puedes compartir el PowerPoint que quería mostrar, el tema de las metáforas, que nos van a acompañar con todos estos libros recomendados el día de hoy. Ahí sí. Vamos con la siguiente. Bueno, algunos de los temas difíciles en literatura infanto-juvenil son las separaciones o las pérdidas. Hay distintos tipos de separaciones, pérdidas, mucho más de lo que este seminario puede abarcar, por cierto. Pero dentro de la psicoterapia clínica, dentro de experiencias en aula, podemos estar en contacto frecuentemente con distintos tipos de enfermedad, algunas que son pasajeras, otras que son permanentes y otras que pueden estar en cuidados paliativos. Y desde ahí poder saber efectivamente qué está pasando, podemos acompañar un proceso para poder explicar de qué se trata a través de algún cuento. También está la discapacidad, la muerte que puede traer esta temática, el duelo, los divorcios, la adopción y la orfandad. Como estamos en la temática de poder seleccionar cuentos que tengan metáfora y que sean más indirecta, yo hoy día no voy a presentar libros que sean, por ejemplo, la mamá que se murió o la abuelita que se murió. Ya voy a ir presentando temas más genéricos para poner el tema sobre la mesa, para ir preparando sobre la vida. No vamos a esperar que ocurra una guerra, que ocurra un incendio para leer sobre esos temas, por ejemplo. Por lo tanto, acá la presentación también y nuestra intención es que la literatura puede habitar con nosotros para prepararnos para la vida y no necesariamente ser de una manera reactiva para apagar incendios y hay un duelo y ahora recién voy a leer un cuento, sino que sugerencia poder leer un abanico de posibilidades para estar preparados para diferentes situaciones. El cuento vivo que aparece ahí en el PowerPoint, les voy a dar solamente algunas reseñas para ir comentando cómo van estas artistas, las ilustradoras, van diseñando cuentos que van generando esta distancia metafórica. El cuento vivo de Andrea Franco es un cuento que explica el ciclo de la vida y la muerte a través de las 4 estaciones del año y cómo también luego del recuerdo, cuando viene nuevamente la primavera y el verano, cómo luego viene el recuerdo y ese ser querido que ha fallecido se presenta a través de las flores, de los insectos y de los colores. Entonces nos habla implícitamente de un recuerdo a través de algo material que está, que nos evoca una memoria, ¿sí? Que es una forma de recordar o decir hola nuevamente a esa persona que ha partido, que ha fallecido. ¿Sí? Por lo tanto, es súper interesante ver los ciclos de la vida. Acá les voy a mostrar algunas ilustraciones nada más para que vean que es muy poquito texto, muy poquito palabras, sin embargo, las ilustraciones tienen que ver con estos ciclos de la naturaleza. ¿Mm? Por lo tanto, cumple la función de tener esta metáfora. La literatura no tiene edad. Todos necesitamos estar preparados para la vida, por lo tanto, desde el vientre materno se recomienda leer por el vínculo que existe entre los padres, los cuidadores y los niños. Ahora, claramente, los niños empiezan a explorar el mundo, empiezan a tener separaciones, a los 3, 4 años ya probablemente algunos ingresen al sistema escolar, y qué bonito es poder acompañarnos con literatura, con cuentos también, ya sea así en papel o cuentos narrados o títeres, de tal manera que los niños puedan ver a través de la experiencia de los animales, de otros personajes, cómo es, por ejemplo, la migración, el volar a otro lado, ir al colegio. Por lo tanto, las historias, los cuentos, no los podemos segmentar por edad. ¿Sí? Un adulto también va a necesitar leer sobre la vida y la muerte,
también vamos a estar necesitando contener nuestras emociones. Siento que es un gran error segmentar, estos libros son solamente para primera infancia, para segunda infancia, para adolescentes, en el caso de estos cuentos álbum que yo les estoy presentando, porque una novela grande perfectamente la puede leer un joven que sí se interese por la literatura y le gusta leer, pero no así un joven que no le gusta leer mucho. Por eso la presentación de cuentos, álbum, que son cuentos con imagen y texto, como recomendación de este seminario y también lo que vamos a ir trabajando en el diplomado, nos va a permitir a toda edad poder poner sobre el tapete, la mesa, en el ambiente, temáticas para poder conversar y para poder expresar distintas emociones. ¿Sí? Así que es súper importante siempre estarnos preguntando si los libros son con edad o no, en el caso personal y en el caso de algunos colegas que yo tengo, estamos de acuerdo en eso, que nos vamos a segmentar por edad la literatura. Este otro libro de Paloma Valdivia que está ahí en la presentación se llama Es así, de Paloma Valdivia. Y les voy a leer 3 frases de este libro para también ir conociendo cómo la metáfora nos pone una distancia segura para trabajar esto. Ustedes dirán, claro, estos dibujos son para niños. Tampoco la literatura, los dibujos son para todas las edades, ¿sí? Son creencias y prejuicios que podemos tener con respecto a la estética de los libros. En mi trabajo como terapeuta, trabajo en el hospital con las cuidadoras, que son adultas y abuelas, con este mismo tipo de literatura, y podemos abordar cómo es el duelo anticipado, cómo es trabajar, ¿cierto?, en un área médica si son los funcionarios, con los cuidados paliativos, por lo tanto con adultos, tanto como con niños, es transversal. Por eso es tan democrático. Podemos estar con un cuento a distintos niveles de edad para poder conversar y hacerlo una experiencia memorable, porque necesitamos también trabajar con nuestra memoria. Algunos ya partieron, dice, el gato del vecino, la tía Margarita, el pescado de la sopa de ayer. Entonces acá nos va diciendo con distintos dibujos que algunos partieron, nombra familiares, nombra un gato y también nombra la comida. También es bueno poder mediar que hay algunos alimentos que fueron seres vivos, como este pescado que está acá. Otros llegarán, unos han sido pedidos, otros vienen sin preguntar y acá, no sé si se ve, pero bueno, hay una representación de un embarazo, ¿sí? Y por último, les quería leer esto también que es tan bonito. Los que estamos, lloramos a los que parten. Es bonito recordar. Y acá claramente valida la experiencia del llanto, de la pena, la tristeza, y también valida el gusto, a pesar de esta pena, esta tristeza, que es bonito recordar. ¿Cómo vamos a recordar después a aquellos que partieron? ¿Sí? Soy la muerte, ya les mostré parte de este libro que externaliza la muerte, la hace un símbolo que sería este ser antropomórfico que anda en bicicleta y se anda paseando por todos lados porque es parte de la vida y es parte de la muerte. Es un ciclo continuo, lo va diciendo en distintos lugares donde va a visitar. Y por último, este libro, El árbol de la memoria, es un clásico. Muchos de ustedes lo pueden conocer porque se ha visto en muchos seminarios, es muy recomendado y no lo puedo dejar de recomendar hoy día porque también es la experiencia de un animalito, este zorro que se muere, y todos los animalitos que eran sus amigos lo van a visitar en donde está y hacen un recuerdo sobre él, lo recuerdan qué cosas hacían con nuestro protagonista. Por lo tanto, muestra un sentido de comunidad, tristeza frente a la pérdida y al mismo tiempo cómo podemos recordar de otra manera. El autor de las autoras de Soy la Muerte es Elizabeth Helland con H y Marianne Schneider de la editorial Bárbara Fiore. ¿Sí? Los Power van a estar subidos después en la plataforma de Adipa si lo quieren tener. Ya es súper importante que este material ustedes también lo tengan porque hay teoría luego que les puede ser de mucha utilidad para ustedes fundamentar, sobre todo quienes son profesores, fundamentar un tema difícil en un aula para prevenir que algún papá, alguna mamá, algún apoderado diga, oye, esos temas no estamos metiendo en temas que no quisiera yo
por ejemplo, de política, de dictadura. Es súper importante fundamentar con teoría y evidencia por qué estamos proponiendo estos temas, sobre todo en espacios escolares. En la clínica psicológica se facilita mucho más porque trabajamos con los papás uno a uno, ¿sí? Vamos a estar viendo distintos temas difíciles, ya porque me pueden hacer muchas recomendaciones como en el chat, el tema de la discapacidad, ya vamos con eso, y ahí yo promuevo más trabajar con libros más genéricos con respecto a la diversidad en general, ya porque si bien pueden haber libros de la experiencia de un niño que tuvo un accidente o nació de tal manera, ¿cierto?, que no ha podido caminar y va en silla de ruedas, eso no tiene una metáfora, eso es algo literal, puede ser algo autobiográfico. Y en este caso hoy día estamos trabajando con metáfora, con una distancia un poquito más para trabajar emociones muy, muy fuertes. Así que les voy a mandar y les voy a recomendar temas para trabajar diversidades, ¿sí? Así que eso viene en un ratito más. Bien, Karina, ¿me puedes mostrar la siguiente lámina, por favor? Temas difíciles también es la violencia intrafamiliar, los quiebres familiares, las separaciones, las adopciones, la orfandad, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos libros que, si bien no es directamente, no es literal, ¿cierto? Ceci, gracias a ti. Si no es literal, porque no estamos viendo que una familia se separa, pelea, no vemos eso. Por ejemplo, en Papá, Mamá, Anita y yo vemos una familia que es un cordón, es una familia de cordones, que ven tele, y a veces la familia se rompe, hace crack, se rompe. Entonces, esta imagen nos hace luego nosotros como profesoras, profesores, como psicólogas, psicólogos, mediadores, eh, preguntar, ¿qué significa para ti esto que este cordón, que esta familia se haya roto? ¿Qué habrá pasado? Y ahí viene toda la proyección de los niños, niñas, adolescentes, de las familias, en donde, hacemos hipótesis. Y desde ahí podemos evocar, ¿sí? Y podemos trabajar también en ejercicios prácticos con lanas de distintos colores, representando a la familia. A veces hay vínculos que se cortan, otros se tensan, otros están muy amarrados, otros juegan. Por lo tanto, temas difíciles desde un libro genérico que habla de relaciones familiares en general y que dentro de esas relaciones hay quiebres, puede resultar muy ameno, muy atractivo para los niños y no un shock tan difícil, por ejemplo, si estamos en una mediación en un colegio y presentar así directamente el tema de una separación, pueden haber niños y niñas que no quieran abordarlo porque probablemente les diga literalmente lo que están pasando y no se quieren exponer. Entonces, a través de un personaje un personaje muy lejano, que son cuerditas de cáñamo, vamos a estar trabajando. Y otra recomendación también para trabajar temas difíciles, que tiene que ver con la orfandad, con las separaciones, con el descuido, con la negligencia, con la adopción, es Coco y Pío, que son dos huevitos que están ahí, aparentemente estos dos huevitos se ven iguales, pero no lo son. Vamos a descubrir durante la lectura que hay un cocodrilo y hay un ave, y no saben que no son hermanos. Ellos piensan que son hermanos y empiezan a convivir. Y en esa convivencia ven algunas diferencias. A algunos les gusta más la verdura, al otro les gusta más la carne, a algunos les gusta cantar de noche, a algunos les gusta dormir de noche. Por lo tanto, van viendo sus diferencias y aprenden el uno del otro. Hasta que en algún momento, por cosas de los viajes que hacen ellos, encuentran en un mismo lugar donde están los cocodrilos y las aves, en el mismo ecosistema, pero se dan cuenta ahí que no son de la misma especie. Y ahí cada uno se va a su familia y las pasa un poquito mal porque ya se habían acostumbrado, se extrañaban y tenían costumbres que se habían enseñado mutuamente. Entonces, todo este viaje, todo este periplo de ambos habiendo vivido, nos pone estos temas sobre la mesa. ¿Qué pasa si se le perdió un huevo? Sí, súper significativo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a la mamá cocodrilo, a los pájaros? ¿Por qué se pierde un huevo? Ahí podríamos hablar de negligencia, por ejemplo, ¿ah? Si es que emerge dentro de la conversación literaria. ¿O qué pasa con la diversidad, con la inclusión, con la tolerancia? Este cuento, Coco y Pío, nos habla de todos esos temas, ¿ya? Y no es que nos quiera enseñar, oye, la inclusión es importante, ser amigos, no da esa moraleja, sino que es un relato
expresado metafóricamente tan bello, sin tener esta moraleja explícita que nos hace pensar, nos hace preguntarnos, y también quienes trabajamos con infancias diversas nos permite hacer un nido, hacer una actividad posterior a la lectura. Además de conversar, podemos escribir también algo sobre un huevo, porque hay huevitos que uno puede comprar y puede escribir arriba, o bien comprar de estos huevitos que ahora que está la Pascua se abren, ¿cierto? Y podemos sacar un personaje, podemos escribir algo adentro. Por lo tanto, muchos de estos cuentos, así como Papá, Mamá, Anita y yo, nos permite inmediatamente sacar actividades del libro, porque los personajes son de fácil acceso. En este caso son estos huevos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a seguir con otros temas difíciles, además de los que ya les he estado comentando dentro de esta panorámica. Qué complejo es trabajar con el abuso y la violencia. Tenemos un abanico de abusos y violencias acá, nuevamente insisto, son algunos, nos vamos a quedar cortos para mencionar la gran complejidad que nosotros estamos viviendo, y sobre todo quienes trabajan en espacios escolares, en espacios de psicoterapia, tanto individual como familiar. Las experiencias de bullying. ¿Cómo proponemos ese tema, acoso, abuso sexual? Un libro de abuso sexual no necesitamos que sea explícito, eso puede retraumatizar con las imágenes, con palabras, sin embargo sí puede ser con una distancia metafórica. Distintos tipos de negligencia, Pío Coco también, el libro anterior que les mostré también podría hablar de eso. Hay muchos libros que hablan de tantas temáticas, acá una segmentación didáctica para poder hacer recomendaciones y después poder nombrarles los beneficios de poder leer, de poder escribir y también poder jugar con estos temas difíciles. La violación, el incesto, los secretos. Que desarrollen esa habilidad. Ya vamos a ir viendo las habilidades de la lectura, dices, para las habilidades de escritura. Voy a tener un ejemplo de caso que puede motivar, porque claramente es súper interesante el tema para reflexionar. Dentro del bagaje cultural no todos les gustan los cuentos o la literatura por el tema de la escolarización. A veces los niños o los mismos adultos se enfrentan a, tengo que hacer comprensión lectora, y se quieren alejar del libro. Todo depende de cómo nosotros lo presentemos. Vamos a leer juntos, esto no es comprensión lectora, no te voy a sacar una nota con esto, sino que nos va a ayudar a conversar. Acá no estamos en un plan lector para evaluar comprensión lectora de acuerdo a ciertos parámetros, no estamos ahí, estamos proponiendo un tema. Por lo tanto, leer un libro es bastante acotado, no nos demoramos más de 5 o 10 minutos a leer los tipos de libros que yo les recomiendo, porque todos estos libros y el 80% de estos ya están en YouTube. Ustedes los pueden buscar y los pueden revisar primero en video, están casi todos, y luego si a ustedes les gusta alguno que les puede invitar a ser su coterapeuta, porque los libros para nosotros son como nuestros colegas, nuestros profesores también que nos acompañan, nuestras mamás, nuestros papás muchas veces hacen de este vínculo. Podemos comprarlo, adquirirlo o presentarlo a través de video a nuestros alumnos o consultar. Ya es súper importante que podamos saber cómo acceder a esta literatura y si es de fácil acceso. ¿Ya? Bueno, la violación, como les decía, el incesto, los secretos, la violencia intrafamiliar y las mentiras están dentro de esta categoría y es súper complejo trabajar. Les recomiendo el libro Ahí estabas, donde lo tengo, lo debo tener por ahí, acá lo tengo. ¿Qué es la experiencia? Sí, acá hay una protagonista, es un ser humano. Este sí es un poquito distinto, igual que el pájaro negro. Sin embargo, a pesar de que es la experiencia de una niña que va y que está sufriendo bullying probablemente, dice, me perdí entre la gente, cuando conocí el color que llevo dentro y sale una autolesión, cuando tenía miedo a entrar. Luego hay un corte en este libro en donde ella menciona como protector la música, la literatura, el deporte. Por lo tanto, si bien muestra un panorama muy complejo con respecto a la exclusión, porque ella sufrió exclusión, uno se da por entender eso, porque no está integrada, sea cual sea
La no integración, no sabemos por qué, ahí tendríamos que proyectar, el libro no tiene que ser explícito, ojo con eso, no tiene que ser tan directo, pero sí nos muestra un abanico de posibilidades para poder conversar con los niños, niñas y adolescentes, cuáles son esos elementos expresivos que nos hacen bien. Si se comparte la grabación a ustedes, se va a compartir la grabación quienes pierdan un poquito. Recuerden que al final de este seminario vamos a hacer un sorteo para el diplomado en mediación de la lectura y juego terapéutico para niños, niños y adolescentes a través de la literatura, de los cuentos y la expresión creativa de la escritura. Así que este cuento de Claudia Rueda es súper interesante porque nos plantea la dificultad de sentirse excluido y al mismo tiempo los recursos personales que uno se puede refugiar. Ojo que ahí no basta una mediación, tenemos que ver y también conectar con las redes de apoyo, que son las personas, solamente se aboca a mecanismos de autoayuda, ¿sí? Pero también tenemos que trabajar el otro lado de la balanza, que son los vínculos con personas. El pájaro negro es un libro, lo encuentro súper complejo, porque te puede hablar de un secreto familiar, puede hablar de un abuso sexual, puede hablar de un secreto, de un robo, puede hablar de cualquier secreto, porque es tan abierto que nos deja la imaginación cuál será el secreto que tiene esta niña. Acá, como ustedes ven, una niña que está como en una posición como de una paloma volando y se le proyecta una sombra. Entonces, en este relato, que pueden ver ustedes ahí en la portada, la sombra empieza a crecer y ella en algún momento monta esta sombra como si fuera un pájaro. Y ella empieza a decir, hay un secreto, nadie me dice, no sé lo que es. Empieza como a dar reflexiones genéricas hasta que en algún momento dice, yo también tengo un secreto. Y ahí finaliza este cuento. A ustedes les puede angustiar mucho este cuento, pero esto, no sé, ahí está el secreto de ella, ¿cierto? Está ahí con tremenda sombra, dice, también tiene un secreto. La literatura a veces así no concluye, no vamos a saber cuál es porque nos permite hablar, oye, ¿qué pasa cuando nos mienten? ¿Qué pasa cuando nos ocultan? ¿Qué pasa cuando tú tienes un secreto? ¿Qué pasa con tu sensación de libertad? ¿Qué pasa con tu sensación de no estar presente? Porque este libro va a evocar distintos lugares, sentirse chiquitita, sentirse grande, sentirse oculta, entonces va a evocar distintas emociones, ¿ya? No es explícito, pasa a menudo dentro de los colegios. Me imagino que el tema de la mentira, el secreto, ¿cierto? Por eso recomiendo este tipo de libros en donde no es explícito, por lo tanto, va a emerger la experiencia vívida de los niños. Ah, van a decir, yo tuve una experiencia así que me sentí lejana o que me excluyeron o ellos tenían un secreto y yo también, así como esa niña. Entonces se empiezan a identificar. Eso queremos lograr también, y que en la identificación ellos puedan hablar a través del cuento, hablen por la niña, porque muchas veces es muy amenazante para algunas personas hablar de sí mismo. Por lo tanto, hablar a través de un personaje, prestamos palabras, organizamos la experiencia para que en un futuro cercano la persona pueda elaborar y contar su propia historia. Recuerden el derecho al tiempo, no podemos presionar a que una persona devele rápidamente o poder presionar a la persona para que organice bien una historia. En los traumas graves, sí ocurre una desorganización de la línea de tiempo, represión también con algunas ideas, encapsulamiento emocional, ¿sí? Me están pidiendo ustedes cosas súper específicas. Los libros que yo les estoy recomendando van a ser genéricos para cualquier persona, porque claramente abren un espectro, abren un tema y es el mediador el que va a decir, bueno, voy a ir con una persona atea, con una persona que está hospitalizada, con un niño de 7 años, de 10 años, yo conozco a ese niño y el libro se lo voy a leer igual y va a diferenciarse en cómo yo le pregunte en qué actividad vamos a hacer, porque si a este niño le gusta hacer origamis con papel, vamos a hacer pájaros de origami negros probablemente. Si le gusta la lana, vamos a hacer un pájaro de lana. Y si le gustan los trenes, vamos a decir que el tren va hacia el pájaro. Entonces, estos libros yo se los recomiendo para todos. Luego es el mediador y la mediadora que con su creatividad ustedes, eh, así como dices tú, ¿cierto? Sigue siendo clave la persona del mediador. Y es por eso que en este diplomado nos vamos a entrenar como buenos mediadores, para que sea cual sea el cuento,
podamos adaptarlo a todas las edades y a todos los diagnósticos. Porque ¿cómo es posible que uno diga, oye, este libro solamente es para personas que tienen trastorno de la conducta alimenticia? Digo, ¿por qué si este libro lo podemos leer todos? Este libro, porque imagínate que sí puede ser que ustedes me pregunten, oye, tengo una persona con bulimia, con anorexia. Este perfectamente lo pueden mediar porque va a depender, ¿cierto? Eh, Claro, tú dices de las metáforas, ¿cierto? Que es difícil por las metáforas, pero no subestimemos, porque claramente nosotros podemos ver, como te decía, una persona atea que le gustan los pájaros, elijamos uno de secreto pájaro, y el que no, vamos con el siguiente, ¿cierto? Todo va a depender de lo que te gusta, si no te podría decir todos los libros, porque hay libros que hablan de casas, que hablan de dinosaurios, y las personas TEA como de pronto tienen unos recursos tan amplios que son la imaginación, pero dentro de una categoría muy específica, si le gustan solamente los dinosaurios, por ahí nos vamos, ¿cierto? Acá, como hablamos de secretos, también tengo uno que habla de las mentiras, y solamente la mentira se conceptualiza por un círculo. Una niña ha mentido y el círculo se le va agrandando, ¿cierto? Sí, ahí Sofía dice que hay niños TEA que alcanzan habilidades y que van desarrollando habilidades de poder conceptualizar, poder entender las metáforas. Sí, yo me iría con niños TEA con lo que les gusta, buscar un libro, que haya una imagen familiar y desde ahí hacer preguntas que pueda contestar. Y luego no nos aboquemos solo toda la vida a hacer y buscar libros de eso, después podemos ir variando. Si tiene que ver cómo los vamos acompañando, ¿sí? Entonces, súper interesante la pregunta, porque volvemos a la primera pregunta, que si bien no vamos a segmentar los libros por edad, tampoco los vamos a segmentar por diagnósticos, porque todos tienen derecho a la literatura, a las historias diversas y, insisto, ya lo habían dicho ustedes en el chat, ya te digo el autor, es el mediador el más importante, porque vamos a adecuar el libro, la metáfora, las preguntas o la actividad posterior de acuerdo a las necesidades específicas y a los gustos personales. Si al niño TEA no le gustan las plasticinas, no vamos a hacer pelotitas de plasticina rojas, pero si a un niño le encanta y le apasiona, vamos a tener plasticina de todos los colores y vamos a trabajar con las mentiras chiquititas, las mentiras grandes. Entonces, súper motivante tener este tipo de cuentos y poder adaptarlos, ¿sí? Entonces, este cuento habla de una niña que miente y la mentira crece y se achica y los problemas que tiene cuando crece y se achica esta mentira y en algún minuto explota la mentira cuando llegan sus papás, ella llora y la mentira que tenía muchas consecuencias nefastas se va, se desaparece, ¿cierto? Entonces, no te dice hay que hablar las mentiras, hay que decirlas o tus secretos los tienes que decir, no lo dice metafóricamente. La niña siente alivio cuando se va la mentira, pero esa conclusión la tiene que construir el niño y la niña. Porque si yo le digo, te voy a leer un libro que habla de la mentira, y más encima yo le digo la conclusión, el niño o la niña no está pensando nada, no está teniendo un proceso reflexivo, lo estoy teniendo yo y se lo estoy queriendo imponer. Por lo tanto, estos cuentos ayudan a que los niños piensen con nosotros, elaboren sus propias hipótesis y toman una postura ética, una postura valórica de lo que están pensando, de que conecten con su experiencia y nos puedan relatar también su propia historia, tal vez si es posible, porque muchas veces uno lee un libro y los niños empiezan a decir, a mí me pasó lo mismo, y a eso queremos llegar, que en algún momento también lo integren en su propia vivencia. Claro, todos los juegos, dice Marcela, con juegos que se puedan proyectar de un cuento, fantástico. Y si no queremos trabajar con cuentos de papel, trabajamos con cuentos narrados, con narración oral, ¿cierto? El relator y la escucha es súper importante para generar el vínculo, ¿sí? Necesitamos tener un vínculo con la literatura, con la persona que lee, que sea un espacio seguro y que las actividades posteriores también sean motivantes con los niños y niñas y eso va a depender mucho de cómo ustedes hagan un acercamiento a los gustos personales de ellos y ellas. Por último, en esta lámina, porque les tengo muchos más libros que recomendar, acá una pila, El secreto. Acá es un ratoncito que se guarda una manzana, que es su secreto, probablemente se la robó, probablemente, porque eso es mi interpretación, los niños pueden decir otra cosa, y la esconde bajo tierra y todos sabemos que la manzana tiene semillas. Y al cabo de un tiempo, esto que escondió se transformó en un árbol y todos los animales que pasan le preguntan al ratoncito
¿qué tienes ahí atrás? Y el ratoncito dice, nada, no tengo nada. Y era evidente que estaba creciendo un árbol ahí atrás. Por lo tanto, al leer este libro, si bien ocupa mucho el humor, también podemos ver que a veces cuando mentimos, a veces digo, se nos nota porque tenemos sintomatologías. Nos podemos poner nerviosas o nerviosos, podemos mentir, evadir. Y acá en este cuento habla como el ratoncito de alguna manera evade y se enoja con los personajes siendo alguien que antes no era, porque claramente está ocultando algo. Entonces, esta forma de ver lúdica con un ratoncito y un árbol que crece por atrás de su espalda, podemos ver lo ansioso que uno se puede poner al esconder. Claro, si yo le cuento, el tema es, claro, como Pinocho, ¿cierto? Que le crece la nariz, ahí tendríamos que ver si este cuento clásico o has mentido y te va a crecer la nariz como Pinocho, tendríamos que ver si usamos este cuento para amedrentar, para para amenazar, ¿cierto? Para generar una creencia o no. Acá estamos hablando de un ratoncito que se le nota, pero no un niño, porque al final Pinocho es un niño y le crece la nariz. Entonces ahí tendríamos que ver si, si lo vamos a invitar o no. Yo leería Pinocho a toda edad, para todos, pero justo un niño que ha mentido yo no le leería a Pinocho. No, pues porque le estoy diciendo, oye, tú mientes y te va a crecer la nariz, eso lo encuentro un poco muy directo y tampoco pertenece a la realidad, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado también, alguien que ha mentido no necesariamente lo hace con mala intención, miente porque probablemente se está protegiendo a alguien, no tiene miedo, ¿sí? Es la idea que proyecte y externalice. Eh, claro, hay estas cosas en el chat, entonces qué bueno que están dando ahí opiniones porque podemos ir pensando en paralelo qué hacemos con la literatura. Ojo, no estoy censurando a Pinocho, me encanta la historia, la narración, la historia de vida, la película también y las distintas versiones, pero ojo, no es que, hay un libro de un niño que miente, entonces mi alumno miente, lo voy a leer Pinocho, no es así, no funciona de esa manera, ¿sí? Podemos leer otro tipo de cuentos y cuentos para prevenir. No esperemos que alguien mienta para leer Pinocho o este libro Los Secretos, sino que preparemos para la vida. El Pedrito y el Lobo, claro. Entonces, como restregarle en la cabeza al niño que ha mentido y que nadie te va a creer, eso puede generar algo totalmente contrario, puede generar mucha culpa, mucha ansiedad y más mentira y sostener mucho más la mentira. Ojo, no a todos le va a funcionar igual. Entonces, estos cuentos que son más distantes en la metáfora y no son para nada tan directos, que los personajes son animales, lo que esconde una manzana y crece un árbol, es distinto a decir, oye, nadie te va a creer. Entonces, como dices tú ahí recién, es más sutil, tiene una sutileza, una delicadeza para poner los temas y ayudarnos a pensar. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente lámina, más recomendaciones. La idea de todas estas recomendaciones que yo les pueda mostrar, cómo trabajar también, acá hay otro de las mentiras, la idea de las recomendaciones es también alumbrar ideas, por ejemplo, acá, escritura creativa, acá viene justo Mariano, justo viene una experiencia en este seminario para mostrarles. A algunos niños les gusta completar frases, uno puede poner una frase eh, que uno pueda inventar y los niños las completan, o bien, en este caso, que les gustan los cómics, ¿cierto? Eh, le propuse hacer un cómics a través de esta lectura del libro de las mentiras que habla de hartas mentiras, las mentiras que dicen los profesores, como por ejemplo, los voy a anotar y al final nunca los anota. Entonces, da muchos ejemplos de mentiras que están súper naturalizadas, socializadas, y uno empieza a leer este libro y tiene harto de humor. Entonces, baja un poquito la ansiedad para poder efectivamente trabajar sobre lo que yo he mentido, ¿sí? Con arte terapia todo el tiempo estamos trabajando con expresiones artísticas, ¿sí? Desde un libro, bueno, el arte terapia también es literatura, la literatura es arte, acá aprovechando lo que leí en el chat, el libro es literatura, la literatura es arte, por lo tanto es arte terapia. A veces el arte terapia uno dice es más dibujo, artes plásticas, pero en literatura totalmente es arte terapia, ¿sí? Eh, entonces, desde ahí hacer un cómics también tiene el tema del arte, este arte gráfico, en donde el niño, acá en este caso sí le gustó mucho porque hay otros elementos en donde no quería escribir, pero acá
sí, este joven pudo, pudo hacerlo. Acá preguntan por adolescentes, hay que ver lo que le gusta al adolescente. Si le gustan los cómics, será cómics. Si le gusta hacer una carta, será una carta. Si no le gusta nada de eso y le gusta chatear, imprimimos un cuadradito de chat, ¿cierto? Le damos la plantilla para poder escribir un chat con una persona, un secreto. Entonces vamos viendo los modos para poder mediar. Los cortometrajes también son súper importantes, lo audiovisual, porque justo ahí había una opinión. Gracias por compartir. Aquí está, en el chat están compartiendo experiencias y preguntas. Todo lo que es audiovisual también son narraciones. Eh, claro, acá Sofía nos habla que algunos cuentos tienen fines moralistas y de moraleja, pero todo depende del mediador también. Si hay un cuento que tiene así una moraleja y que te deja con culpa, bueno, si ustedes deciden contarlo, digamos, mira, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de contar una historia para que alguien sienta culpa? Podemos hablar de los niños con eso, porque probablemente hay ahí efectivamente a través del castigo una enseñanza. Entonces, si no haces esto, te van a castigar. Y no, no sé si la sociedad, ustedes quieran que la sociedad funcione así. Por supuesto que hay penas de cárcel para delitos graves, pero como estamos todavía en el tema de las mentiras, como un tema difícil, yo no voy a castigar a un niño porque diga una mentira porque no sé el origen de esa mentira. Tal vez mintió por encubrir, por miedo, tal vez un tema de violencia intrafamiliar, abuso sexual. Entonces, cómo un síntoma de mentira lo voy a castigar si me está hablando de otra cosa? Entonces, para avanzar en este power, podemos pasar a la siguiente. El niño hace adentro de su gráfico un diálogo que tiene que ver con respecto a si vio una película. Ahí hace el diálogo. Entonces acá lo interesante es que hay un diálogo explícito, que son estas burbujas negras, que es lo que uno escucha, pero dentro, en este cerebro que hizo como una maraña que se enreda, está diciendo lo que verdaderamente es. Entonces acá explicó a través del dibujo una sensación corporal que se enreda entero y que por dentro piensa, porque algún amigo le dice, ¿viste la película? Y dice, sí, me encantó, pero era una mentira, no vio la película. Entonces por dentro dice, no me interesa, ni siquiera vi el tráiler. Entonces, a través de esto, en sesiones posteriores, nosotros pudimos trabajar de cómo uno a veces miente para complacer y para calzar en un grupo. Esa reflexión nos tuvo inmediatamente en la sesión, porque acá hicimos literatura, hicimos arte terapia, ¿cierto? A través del cómics, pudimos conversar, pero luego con otras sesiones y otras conversaciones hicimos el enlace. Oye, ¿verdad? A veces uno miente para no perder un grupo. Y después vemos los efectos de eso, si tiene efectos positivos o negativos, sin juicios de que algo es bueno o malo, sino que cómo te afecta a ti esta forma de hacerlo, ¿sí? Depende la cantidad de niños a propósito de la pregunta que nos hacen en el chat, con cuántas personas trabajar, depende de los roles que tengamos. Si ustedes son profes y trabajan con 40 personas, tenemos que adaptar y tal vez no un libro completo, a veces podemos proyectar una lámina. Este libro de las mentiras es genial porque tiene un montón de recuadros y podemos proyectar solo una frase. Y con esa frase todos pueden opinar o todos pueden hacer, no un libro de cómics, tal vez solamente una viñeta, un meme. Por lo tanto, si trabajamos con un gran grupo, podemos trabajar en subgrupos y si trabajamos de uno a uno se nos va a facilitar mucho porque tenemos el tiempo. El gran desafío es trabajar en grupo y que les recomiendo trabajar cosas más cortitas, una imagen, que se junten en un grupo o individualmente hagan una burbuja. Ustedes les recortan esas burbujas de texto, ¿cierto? Eh, para que puedan escribir algún pensamiento y así todos pueden participar, porque ese es el tema. ¿Cuántos participan cuando son 30, 40 alumnos? Algunos que van a querer participar mucho y otros van a quedar un poquito más atrás por distintas circunstancias. Por lo tanto, si todos tienen la experiencia de rellenar una burbuja de texto, ya están participando, ya están escribiendo. Siguiente lámina, por favor. Las viñetas, claro, estas viñetas o burbujas de texto es lo que tienen los cómics. Se llaman burbuja de texto, viñeta, globos, nubes, ¿sí? En el cómic. Que es súper interesante trabajar con esa figura. Hay post-its, por ahí tenía yo justo uno. Hay post-its que son con esas burbujitas, o ustedes pueden recortar nubes también.
es muy didáctico, es muy económico también y muy transversal y podemos facilitar ese tipo de dibujos para, o en circulitos, las ideas, ¿cierto? Para poder escribir. Escribir también es escribir una palabra o escribir un símbolo, ¿sí? Lo mismo, ¿qué nota te sacaste? El niño dice, no he visto la nota, pero por dentro dice, me saqué un 1,3. Entonces ha mentido y bueno, en este caso sí, muchas veces se ha minimizado, maximizado una nota por miedo a la repercusión que tiene con los papás, que te castiguen, que no te permitan hacer cosas, y un tema transversal a muchos niños mentir con las notas, algunos, no digo que todos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, hay una burbuja que se dice y otra burbuja interna, que es la diferencia con un color morado diferente, que es lo que le está pasando por dentro, su pensamiento interno diferente a lo que está manifestando con el lenguaje verbal hacia afuera. Y también, no sé si se fijan ahí en la fotografía, sus piernas están más remarcadas, porque sí, uno de los efectos de esta persona con la cual trabajé es que su nervio se le va al movimiento de las piernas. Dice, me pongo nervioso y muevo las piernas y me confundo. Entonces, claro, ahí vamos detectando también sensaciones corporales sin necesariamente hacer un mapa de las emociones, porque el mapa de las emociones está en la figura humana y uno va pintando, que es fabuloso hacerlo, pero en este lo estamos incluyendo más específicamente cuando miento que me pasa, dónde me pasa, y naturalmente lo van haciendo sin decir, haremos un mapa de las emociones, sale naturalmente. Vamos a la siguiente, por favor. Yo le pregunté, ahí yo le voy dirigiendo, y completa cómo se siente el cuerpo, ahí yo lo voy dirigiendo en este cómic, ¿cierto? Has hecho las preguntas, ahora eh, porque muestra el dibujito sin las emociones, y ahora ponle las emociones, ¿cómo te sentiste? Entonces ahí hace lo del cerebro y remarca las piernas, porque yo le indiqué. Pueden haber personas que lo hagan espontáneamente, no me ha pasado que lo hagan con respecto justo al tema del cómics y que hablen de sus emociones, pero yo sí les indico, y ahora, de alguna manera, con algún color, expresa las emociones cuando se está mintiendo. Y ahí el joven marcó las piernas, me habló de cómo se mueve y también de que se confunde un poco. A veces se le olvidan las mentiras y tiene que construir otra y por eso sale pillado y por eso tiene conflictos con los papás. Entonces, sí lo ve como un problema para trabajar en terapia, eso es otra cosa súper importante, ya sea en espacios educativos o terapéuticos, los niños necesitan también que los apoyemos en que sus objetivos sean los de ellos, que se trabajen sus objetivos, no los de necesariamente los de los padres. Entonces, a través de esto, dice, oye, qué incómodo mentir. Sí, me gustaría trabajar en eso porque se me nota. Quiero poder bajar mi ansiedad, no necesariamente tener miedo, pero ayúdame porque, o sea, no me lo dice de esta manera, pero yo lo interpreto así, ayúdame con mis papás que me retan mucho. Entonces, claramente, necesito yo trabajar con habilidades parentales para poder escucharlo de otra manera y que no sea todo castigo, porque cuando es todo castigo ya sabemos que una de las consecuencias es la mentira y un tema muy difícil de trabajar y estigmatiza bastante. Sí, Carolina, súper importante plantear a un adolescente sin decir, oye, trabajaremos con tus emociones, que puede ser un poquito chocante, decir, oye, podemos trabajar con un relato y de a poquito ir preguntando, oye, cómo se sienten las manos? Rellenan las manos, pueden dibujar la silueta de una mano, ¿cómo se sentirá esta mano, por ejemplo? Puedes poner cualquier cosa de ejemplo. En este caso el niño lo sitúa en las piernas, por lo tanto, de a poquito uno va acercando en la conversación que vayan completando ya sea las burbujitas de texto del cómics o bien algo corporal del personaje para que podamos ver. Es súper interesante el cómics, si bien hoy día no les voy a recomendar cómics, el formato cómics es maravilloso porque sacamos de la mente hacia afuera la burbuja de texto. Y eso es proyectivo y es de fácil escritura. Voy a seguir con los temas difíciles porque tenemos mucho que hacer hoy día. Otro tema muy difícil para trabajar es la guerra. ¿Cómo hablamos sobre la guerra? ¿Cómo hablamos de la desigualdad? ¿Cómo hablamos de la migración, de los conflictos religiosos, los conflictos económicos, la pobreza, la dictadura, por ejemplo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá les muestro estos libros, estas portadas, en donde la guerra está externalizada. La guerra no quiere que canten los pájaros, la guerra no quiere que los niños escriban, la guerra, entonces siempre habla de lo que no permite la guerra, las libertades que se han mermado producto de la guerra. No te dice, oye, la guerra es mala, es buena, sino que algunas consecuencias de la guerra, ¿ya? Y a propósito de eso,
cualquier niño puede identificarse si ha sufrido una experiencia bélica o también, como está esto en las noticias, por supuesto, eh, poder hablar de lo que pasa en otro lugar del mundo y dar información. Ahora, ustedes como mediadores tienen que tener la información o ponerse a estudiar sobre la guerra y si no lo tienen, pucha, ¿qué información van a dar? Un libro no les va a explicar todo a los niños, esto es una forma didáctica para explicar emociones, toma de postura, lo mismo que acá, migrantes, una experiencia de migración de animales. Lamentablemente acá en este cuento fallece uno de los animales, hay una pérdida porque se tienen que meter al agua y no llegan todos. Uno se quedó atrás y su cuerpo llegó a la orilla, lo mismo que hace un tiempo atrás vimos en las noticias un niño que apareció muerto en las aguas por la migración. Ya, esa misma imagen, muy parecida, está en este cuento, pero a través de un animal que fallece. Entonces, una forma más distante de ver cómo ha sido este sufrimiento de la travesía de migrar por distintos fines, distintos orígenes, porque son animales que van transitando en la noche, cocinan, duermen, entonces muestra diversas experiencias. Y para finalizar esta parte de desigualdades, pobreza, dictadura, este libro que sale acá, que dice Niños de María José Ferrada, es súper interesante porque eh, en cada una de las láminas hay un niño o una niña en una actividad. Por ejemplo, Alicia, de todos los regalos que le han dado para este cumpleaños, prefiere los globos con los que han adornado la casa para la fiesta porque vuelan. Si abre la ventana, los echa a volar. Será como hacerle un regalo al viento. Pero ¿qué pasa en este libro? Cada niño que está acá es un homenaje a cada uno de los, quiero ser muy precisa con la cifra, ¿ya? Eh, de los niños que fueron ejecutados en la dictadura acá en Chile, ¿cierto? Hay una lista de los 34 niños detenidos desaparecidos que deberían estar jugando, dice la autora, pero no lo están por temas que, qué difícil explicar esto a la humanidad. Entonces acá está la lista de cada uno de los niños y acá está cada uno de los niños lo que debería haber estado haciendo. Por lo tanto, nos sensibiliza muchísimo eh, con respecto a los crímenes que fueron cometidos en dictadura. Y da un pie para hablar también, que es un tema muy difícil, puede generar mucha división, los padres se pueden asustar con estos temas, pero es algo que existió. Y qué bueno que es para prevenir la guerra, para prevenir asesinatos, ejecuciones, hablar de ello. Prevenir es tocar la temática. Siguiente lámina, por favor. Y acá tenemos esta colección y ustedes me preguntaban con respecto a la diversidad. Este libro distinto habla de una niña que a través de su imaginación hace cosas diferentes a los demás, entonces lo podríamos homologar a algún niño que tiene ha sido diagnosticado con déficit atencional, con TEA, con síndrome de Down, que dentro de las neurodiversidades puede tener una forma diferente de apreciar el mundo y esta niña aprecia el mundo de manera diferente. El libro Diversidad habla de 44 formas de ser diverso, por cuatro esquinitas de nada te habla de la exclusión, los círculos excluyen a un cuadrado y Hombre de color habla de que un personaje negro dice, a mí me llamas hombre de color, tú eres rojo cuando te da vergüenza, te pones azul cuando tienes frío, entonces ocupa el recurso del humor para en realidad poner el tema del racismo sobre la mesa. Siguiente, por favor. Son libros muy indirectos, algunos más directos. Y por último, tema tan difícil también de hablar abiertamente sobre afectividad y sexualidad, como por ejemplo identidad de género, orientación sexual, expresión de género, amor romántico y un gran etcétera. Yo voy conmigo, si bien ustedes me pueden decir, ah, yo lo he leído, nada que ver con lo que me estás planteando, yo digo, sí, todo que ver. Porque acá hay una niña que se enamora de un niño, entonces es la clásica foto, el clásico cuento del amor romántico que esta niña para agradar empieza a sacarse las gafas, empieza a peinar, empieza a sacarse la ropa que no le gusta a los otros y empieza a no ser ella. Por lo tanto, dentro del libro ella sufre una transformación para agradar a otro dentro de este marco de amor romántico
y en este agradar a otra persona se pierde ella misma. Por lo tanto, si bien podríamos hablar de orientación sexual, porque está dirigida su orientación sexual a un niño, podríamos hablar que perfectamente podría ser una niña, pero como uno pierde identidad con alguien que uno quiere, o que uno ama, o que uno siente un deseo sexual o atracción física. Entonces, claramente, no sé si el tema está en la orientación sexual y si es un problema eso, el problema es hablar de la diversidad y ser uno como es. Ese es el tema. ¿Qué están pidiendo trabajar en los colegios, los padres? ¿Es un problema la diversidad de orientación sexual o es más un problema dejar de ser porque otro quiere que yo sea de otra manera? Entonces le dejo esa reflexión también para ir viendo efectivamente qué estamos haciendo. Y formas diferentes de hacer las cosas también tiene que ver que todos hacemos diferente, algo como correr, como nadar, por supuesto, habla de la diversidad. Y Nina habla de una figura humana, es una persona que habla de su esqueleto, habla de sus manos, habla de su vulva, a través de imágenes y de su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, podemos hablar de afectividad, de biología, de sensaciones físicas. También hay un tema con una pareja, que a través de imágenes hablan de la experiencia de una puber o un adolescente que va creciendo. Por lo tanto, te va y te habla un abanico de posibilidades para poder abordar cualquier temática que ustedes quisieran poner sobre la mesa, sobre todo el amor romántico, el machismo, que puede generar diferente distorsión de la imagen corporal y sensaciones de agradar o querer agradar a otro, dejando nuestra personalidad de lado. Siguiente, por favor. Bueno, acá a modo genérico, el adultocentrismo es una barrera que tenemos para abordar porque el adultocentrismo pone las necesidades del adulto por sobre la de los niños. Por lo tanto, a veces el adulto el que tiene la dificultad en poder elaborar ciertas temáticas, pero no por eso vamos a privar o vamos a vetar o vamos a censurar un libro. ¿Sí? Acá lo pongo a modo general. Siguiente, por favor. Otras barreras para abordar los temas difíciles, además del fenómeno del adultocentrismo, de poner las necesidades del adulto por sobre las de los niños en este sentido, bueno, estamos con el tema de la censura, que se permite o no se permite, a veces hay creencias religiosas, creencias políticas, que hay una tendencia a borrar esos temas como si no existieran, visión de infancia, que creemos que es un niño, que es una niña, un niño, la falta de educación en nosotros mismos, cómo abordamos estos temas o qué pienso yo sobre estos temas difíciles, o la falta de empatía que tiene el adulto frente a las necesidades de la infancia, la dificultad en conectar, también puede ser una barrera para mediar temas difíciles, o la perpetuación de estereotipos. Siguiente, por favor. Por lo tanto, acá les voy a nombrar porque ustedes ya de seguro han tenido experiencias lectoras de mediación o les han leído un cuento y les voy a ir nombrando, sí, les vamos a compartir el PowerPoint, va a estar en Adipa, en la página, en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Los beneficios de estos temas difíciles es fortalecer la comunicación. Estamos conversando, estamos expresando. Aunque el niño o la niña no habla al principio, sí está apreciando una obra, se están poniendo temáticas. Desarrolla la empatía y la comprensión porque nos estamos poniendo en el lugar de otro, explora emociones, porque estos temas difíciles nos da experiencias que tal vez nunca hemos tenido, pero nos pone en un rol, en un lugar, así como arriba dice la empatía. Esa empatía nos hace emocionarnos por otros o también recordar algo que nos pasó porque a veces esa historia habla de mi historia, me puedo identificar. Por lo tanto, esa exploración de emociones es tan importante para después hacer los mapas emocionales. Siguiente, por favor. Más beneficios. Organiza las experiencias, ¿cierto? Totalmente. Virani ahí nos comparte eso, también está y es parte de esta charla. Nos prepara para situaciones reales. Eso les he estado comentando todo el tiempo en este seminario, que no esperemos a que pase una guerra, no esperemos hasta que alguien se muera para leer un libro sobre eso. Es súper importante que la literatura sea diversa, que tengamos experiencia y acceso con diferentes temáticas. Desarrolla un pensamiento crítico, nos amplía los modelos del mundo, la diversidad de la toma de postura valórica, nos hace reflexionar, analizar diferentes perspectivas. Siguiente, por favor. Y por último, nos da más vocabulario. Explorar temas complejos en los niños, niñas, adolescentes y también en los adultos, ¿por qué no?
amplía nuestro lenguaje, nuestro léxico, y nos permite comprender desde las nuevas palabras. En la página de ADIPA, en el seminario que va a estar arriba, ¿sí? Ahí hay link donde se pueden descargar. También esto se sube a YouTube, ¿sí? Pero creo que está en la página de www.adipa.cl, pueden descargar el PowerPoint que va a estar mañana arriba de este seminario. Nos da palabras para nombrar, hay tanta dificultad, ¿cierto? Sobre todo quienes trabajan con trauma necesitamos nombrar, y para nombrar necesitamos distintas experiencias para ponerle nombre a lo que nos sucede, conceptualizar y poder denunciar. Y es, por supuesto, un estímulo a la imaginación. Aunque sean temas difíciles, la literatura es un espacio creativo y que promueve esta gran habilidad que es imaginar, hacer imágenes mentales y poder crear. Siguiente, por favor. Ya estamos finalizando con los desafíos. ¿Sí? Exactamente, Oscar, gracias por apoyarme con eso. En 24 horas va a estar, hay un feriado mañana, así que espérenlo el lunes, ya probablemente mañana no se suba, porque mañana justo es feriado. Por lo tanto, los desafíos, conociendo los desafíos de abordar las temáticas difíciles, es importante reconocer y cuestionar el adultocentrismo para garantizar que los niños tengan voz, tengan una voz, y podemos brindar apoyo en la comprensión y manejo de estos temas. Siguiente, por favor. Entonces, antes de ponernos a leer cuentos, ¿qué sugerencia les podría dar? Y no es que lo diga yo, sino que los teóricos que han sistematizado y han tenido evidencia, qué importante es antes de leer, antes de hacer una actividad, buscar en nosotros mismos cuál es mi modelo de mundo. ¿Qué opinión tengo yo? Para, ojo, no influenciar, sino que hacer que el otro piense, ¿sí? Y que pueda tener una opinión diferente a mí. Entonces, tener el modelo de mundo claro nos permite saber quién soy yo y qué es o quién tiene una opinión diferente. ¿Cuál es mi visión de infancia? ¿Quiénes son los niños? A partir de eso también va a ser como nosotros planifiquemos qué postura tengo a tal tema de la sexualidad, qué postura tengo frente a la muerte. Tenemos que trabajar nosotros también sobre eso. ¿Cuál es el grado de flexibilidad que tengo frente a alguien que opina diferente? Siguiente, por favor. Esto nos permite también poder ser más críticos y educarnos mejor. Y esta es la última cita que les quiero compartir antes de mostrarles el contenido de del diplomado y hacer el sorteo de esta beca que ADIPA nos regala para cursar el diplomado. Michelle Petit, que es la autora con la cual iniciamos, con esta autora también finalizamos. Este texto que está acá está en Google, que es maravilloso. Es una compilación de más de 7, 8 autores, si mal no recuerdo, y cada uno tiene un artículo ahí adentro sobre lecturas en contextos adversos, en espacios de guerra, de catástrofes naturales, de violencia política, ¿sí? Entonces, este recomendado, todos los capítulos son maravillosos porque son distintos autores. Y me quedo con esto con respecto a la metáfora, para ir cerrando el tema y poder ir a los contenidos que nos convoca también poder hablar sobre el diplomado que se nos viene próximamente. Muy a menudo, en lugar de un texto espejo que sea exactamente igual, es la metáfora, el desplazamiento a un lugar distante temporal o geográfico, el desvío, lo que hace que sea posible dar sentido a una tragedia, evitando evocarla directamente, transformar experiencias dolorosas. Siguiente, por favor. Estas son la bibliografía, las recomendaciones bibliográficas que se sostienen en mis sugerencias del día de hoy. Claramente pueden haber muchas más sugerencias de libro, pero estas son algunas que yo considero que les pueden ser de compañía y también para de alguna manera traspasar que no son temas directos, tenemos que tener delicadeza y cuidado para trabajar temáticas difíciles, usando la metáfora, pocas palabras, más imágenes. Está El arte de la literatura, Leer el mundo, que son de Michel Petit, Yo mediador, de Felipe Munita, y esta compilación de distintos autores que está de fácil descarga. Y el libro primero que les recomendé de leer, el arte de la lectura en tiempos de crisis, hay hartos capítulos que ya están en Google, por lo tanto ustedes pueden acceder a algunos capítulos de este libro que es literatura casi obligatoria, yo creo, para todos quienes trabajamos en terapia y educación, porque fundamenta la literatura como un espacio de encuentro, de organización y
todo lo que les fui comentando hoy día. Siguiente, por favor, porque esta también es una invitación al próximo diplomado en psicoeducación y juego terapéutico para niños, niñas, adolescentes y también sus familias, por cierto, a través de mediar cuentos, metáforas, juegos, escritura creativa. Vamos a iniciar el próximo martes 2 de abril en el horario de las 18 horas a las 20 horas, horario chileno. ¿Sí? Siguiente, por favor. Voy a hacer una lectura solamente de las temáticas y del objetivo. Vamos a desarrollar habilidades en psicoeducación y juego terapéutico, ¿sí? A través de la mediación literaria. ¿De qué? De cuentos, metáforas y también de escribir. Y escribir a través de juegos. ¿A partir de qué? De contextualizar lecturas, que en la infancia, creación de textos breves, creativos para quienes, para todos los profesionales que trabajan en áreas de la salud y la educación, con niños, niñas, adolescentes. Nunca se tiene certeza si los diplomados se repiten otra vez, por lo tanto, eso yo no lo podría asegurar. A mí me encantaría que todos los años se haga, ¿sí? Adelante, por favor, el siguiente PowerPoint. Estamos a un minutito de finalizar y empezar con el sorteo. El primer módulo, cada módulo es un mes, van a ser 8 módulos. Es un diplomado extenso porque vamos a profundizar sesión a sesión contenidos muy importantes, tanto para los cuentos, tanto para el juego literario y para la escritura, con diferentes temáticas emergentes e importantes dentro de la infancia y la adolescencia. Vamos a contextualizar la infancia y las posibilidades terapéuticas y educativas desde la participación. El segundo módulo, vamos a abordar el juego y la literatura en espacios terapéuticos y educativos desde una perspectiva crítica y multimodal. Multimodal, como mezclamos distintos tipos de arte. Vamos a ver qué es leer entre líneas, cómo se lee entre líneas un libro, cómo se lee detrás de las líneas un libro. El tercer módulo es cómo estamos seleccionando cuentos y métodos. Vamos a hablar de métodos claros de mediación. Si bien hay muchas formas de mediar, vamos a estar viendo algunas matrices, por supuesto, con mucha flexibilidad, porque cada mediador lo adapta a su realidad, pero sí vamos a estar hablando de experiencias lectoras, de teoría y evidencia, de que hay mecanismos que pueden resultar mejor que otros. Siguiente, por favor. En el cuarto módulo vamos a hablar de temas difíciles, como hoy día estamos hablando. Este módulo está a cargo de otra profesora, no va a estar a cargo mío, va a estar a cargo de Giovanna Lazzarini, de la biblioteca itinerante Pati Perra, que ella es dueña de una biblioteca que gira y gira y gira por el mundo, y tiene mucha experiencia con respecto a la mediación y a los temas difíciles, que es la neosubversión en la literatura, y las posibilidades que se pueden hacer, sobre todo en espacios escolares. El quinto módulo está el módulo de la memoria y nuevos formatos narrativos, pasado, presente y futuro en la literatura. El sexto, vamos a presentar distintos autores y su experiencia creativa, cómo vamos a mediar a estos autores, estas tendencias temáticas que tienen ellos, vamos a conocer, y nos vamos a ir inspirando en literatura y neurodiversidad. Literatura y neurodiversidad, y habían hartas preguntas con respecto a eso, si le vamos a dar un foco importante. Siguiente, por favor, que esta es la última parte. Los últimos 2 módulos vamos a ir desarrollando esta capacidad de mentalizar mediante libros de metaficción, el cómics. Hoy día les presentamos un ejercicio de cómics, y libros con contenido de filosofía para las infancias. Hay toda un área maravillosa que es cómo filosofar con los niños, que son libros especiales que hacen preguntas, ponen desafíos y nos permiten y nos ayudan a pensar, organizando la experiencia y siendo creativos. Y por último, los rituales, procesos rituales, el ritual también que nos ayuda a escribir, nos ayuda a leer, qué juegos rituales nos permiten también emerger una literatura nueva, una literatura con sentido. Vamos a ver otros recursos multimodales dentro de la mediación terapéutica y psicoeducativa. Último power, por favor. Y aquí está mi agradecimiento a todos ustedes. Ojalá nos podamos ver en este diplomado o en otros seminarios que convocamos gratuitamente con ADIPA. Y ahí están mis redes sociales, porque yo hago mediación literaria y recomendaciones de libros en las redes sociales,
y también muestro mi trabajo. Constantemente estoy mostrando qué actividades hago, en qué lugares, para poder divulgar la literatura y acercarlo también a la arteterapia como una forma de poder poner temas difíciles, porque estoy trabajando en la actualidad con duelo, con muerte, con discapacidad. ¿Sí? Así que muchas gracias. Eh, Ahora vamos a ir con el sorteo, nos da tiempo para seguir leyendo el chat en la medida que ustedes iban interaccionando, yo les iba respondiendo. Sí, así que muy agradecida de ustedes, no los puedo ver a todos en absoluto, todos, pero sé que habemos muchos acá, así que tremendamente agradecida por la alta convocatoria que tenemos hoy día. Muchas gracias. Ahora vamos a Perfecto. sacar este power y vamos a poner el sorteo. Así es, un momentito. Ahora los veo. Muchas gracias, ahí Leo, a Eli, a Antonia, a la Ana. Vamos, en el chat hay que poner el link de asistencia también, si lo podemos repetir, para que se puedan ahí registrar y recibir un certificado. Todos estos seminarios tienen certificación de hora, ya quienes estén acumulando también capacitaciones, esto vale por una capacitación también, una hora de temas difíciles. También la invitación es que puedan asistir a otros seminarios que da ADIPA, porque son abrir un abanico de posibilidades dentro del